Lo primero que quiero, reflexionar con ustedes es ponerle una serie de situaciones y circunstancias. Yo las voy a listar ahora y que ustedes comiencen a preparar su mente y a pensar qué tienen en común estas situaciones que yo les voy a presentar. Se trata de un grupo de circunstancias de la vida diaria que muchos de nosotros podemos estar enfrentando o hemos enfrentado, y es una forma de introducir mi mensaje en el día de hoy. Pensemos qué tienen en común las siguientes personas o las siguientes situaciones. Un empleado que rechaza una petición de su jefe de hacer algo deshonesto. ¿Qué tiene en común ese empleado con la asistente que rechaza la petición de su jefe a tener intimidad con él? ¿Qué tiene en común esa persona con la mujer que prefiere terminar su relación de noviazgo y comprometer su pureza antes que ceder a la presión de su pareja de tener relaciones antes del matrimonio? ¿Qué tiene en común esa mujer con el empresario que prefiere perder un negocio a mentir en su propuesta? ¿Qué tiene en común ese empresario con el profesional que prefiere perder dinero antes que cambiar lo que él dijo que entregaría o que haría? ¿Qué tiene ese profesional de común o de coincidente con el estudiante que prefiere quemarse en un examen a hacer trampa? ¿Qué tiene en común ese estudiante con una madre que prefiere pasar más tiempo con sus hijos que ganar más dinero en el mundo profesional? ¿Qué tiene en común esa madre con el padre también que decide limitar su crecimiento profesional o limitar sus negocios para no hacerlo de una manera tan sacrificada para su familia y poder tener más tiempo para los suyos y para su Dios? ¿Qué tiene en común ese hombre con un pastor que decide predicar la verdad y no predicar lo que la gente quiere oír? Todas estas son situaciones que son diversas, son diferentes, son distintas circunstancias que podemos nosotros, algunos de nosotros, estarlas enfrentando de alguna manera, y pueden haber muchas otras. Pero el hilo conductor o el denominador común de todas estas personas que rechazan estas iniciativas, que rechazan estas cosas que ellos pueden hacer para conseguir un beneficio y que deciden permanecer plantados en sus verdades y sus convicciones, es precisamente eso. Esa gente tiene convicción. Convicción de permanecer en una decisión a pesar de los costos que implique esa decisión. A pesar de la desaprobación de algunos, a pesar de la desaprobación de la sociedad, a pesar de las críticas, esta gente de convicción decide permanecer obedeciendo sus principios. Los principios, voy a sugerir, de la palabra de Dios y no las sugerencias y las tentaciones de los demás. Convicciones desde un punto de vista bíblico es como, las convicciones son a la vida como los principios de ingeniería a una construcción. Si yo sigo los principios de ingeniería, yo voy a construir una vivienda o un edificio, una edificación que va a sostenerse a través del tiempo. Si yo construyo una vida basada en las convicciones de la palabra de Dios, yo construiré una vida que será muy difícil de que se conmueva ante las dificultades de la vida y ante los cuestionamientos de la sociedad hacia lo que yo estoy haciendo. El famoso filósofo Ortega y Gasset, o José Ortega y Gasset, tenía una frase que es muy conocida en nuestro país. Yo lo he oído de diferentes maneras, en radio, en televisión, a veces en escritos del periódico. Y él decía lo siguiente. La frase que se conoce es: el hombre es él y sus circunstancias. No sé si ustedes la han escuchado. Pero la frase correcta es: yo soy yo y mi circunstancia, y si no la salvo a ella, no me salvo yo. Él la relata en su libro Meditaciones del Quijote del 1914. Y la idea principal de esa reflexión es que el hombre va a cambiar la manera como reacciona ante las circunstancias de la vida dependiendo de las circunstancias que enfrenta. Lo que implica también es que yo no puedo juzgar la actuación de una persona si yo no estoy en sus zapatos.
Pero yo quiero sugerir que el hombre o la mujer no es él o ella y su circunstancia. El hombre y la mujer es él o ella y sus convicciones. Si yo voy a decidir las cosas en función de las circunstancias de la vida, yo voy a ser un individuo contradictorio que voy a vivir como una veleta. Porque las circunstancias cambian, pero las convicciones no cambian. La idea de la Biblia es que la Biblia sea el manual de convicciones sobre el cual nosotros sostengamos nuestra vida, construyamos nuestra vida de tal forma que no importa la circunstancia que nosotros enfrentemos, nosotros siempre respondamos de una manera consistente con esas convicciones. De lo contrario, como les decía, seremos una veleta llevada a tomar decisiones en función de las circunstancias, en función de la conveniencia, en función del camino de menor resistencia, como hace el río que va bajando de la montaña y va buscando el camino de menor resistencia, de menor fricción, de tal forma que por ahí fluye. La Biblia nos llama a mantener una sola dirección basado en la palabra, independientemente de lo que el caudal traiga. Y en este capítulo 3 del libro de Daniel hay precisamente un ejemplo de cómo vivir no basado en las circunstancias de la vida, sino en las convicciones de la palabra de Dios. El capítulo 3 de Daniel es un capítulo muy famoso, todo el mundo lo recuerda por el horno de fuego. Pero el principio fundamental no es el horno de fuego. La idea central no está en el horno de fuego, está en las convicciones que sostuvieron a estos jóvenes en medio del horno de fuego. Y solamente como contexto para saber en qué estamos y dónde estamos en este libro lo escribe Daniel en el exilio babilónico. Daniel era judío, había sido traído muy jovencito a Babilonia por Nabucodonosor. Los babilónicos pensaban que cuando ellos conquistaban una tierra, cuando conquistaban una nación, ellos debían sacar de esa nación los mejores jóvenes, prepararlos y mandarlos de nuevo a liderar esa nación que ellos conquistaron. Ellos no creían en poner líderes babilónicos por encima de los pueblos conquistados, porque eso le podría traer rebelión. Ellos creían más bien en formar jóvenes con potencial y mandarlos de nuevo, hacerlo leal a ellos y mandarlos de nuevo a gobernar esas provincias o esas naciones. Y esa no fue la excepción para Judá, para Israel. Nabucodonosor trae un grupo de judíos, jóvenes judíos, se calcula que unos 75 jóvenes judíos entre 14 y 16 años fueron traídos para ser entrenados en la cultura babilónica, en las lenguas babilónicas, en la filosofía babilónica, en la religión babilónica, de tal forma que esos jóvenes, luego de formados, leales a Babilonia, fueran luego a gobernar Judea e Israel. Daniel era parte de esos jóvenes. Estos jóvenes que vemos en el capítulo 3 son parte de ese grupo selecto de líderes potenciales, de jóvenes potenciales que fueron traídos para ser entrenados por Nabucodonosor. E interesantemente, en este capítulo 3 Daniel no aparece. Daniel aparece en el capítulo 2 como el héroe que interpreta el sueño del rey. Nadie podía interpretar el sueño que el rey Nabucodonosor tuvo, solo Daniel lo pudo hacer. Y en este capítulo 3 vienen estos tres jóvenes sin Daniel. Y eso no es casualidad, porque el mensaje detrás es que no es Daniel el héroe, no son los jóvenes los héroes, es el Dios que está detrás de ellos. Daniel puede o no estar en el capítulo 3, aún así Dios se va a manifestar. Y entonces nos encontramos en el capítulo 3 y vemos cómo estas convicciones de estos jóvenes que se calcula en este momento que tenían entre 18 y 20 años están siendo desafiadas. Y yo quisiera que viéramos a lo largo del capítulo una serie de verdades con relación a la convicción, porque yo creo que tiene mucha aplicación para nuestra vida. Lo primero que vamos a ver es que la convicción, la que tú sostengas, en algún momento de tu vida tú vas a sentir que es presionada por la mayoría. Presionada a ser dejada atrás, a ser echada a un lado, a ser violentada, a ser transgredida, a ser traicionada. La convicción, si es que tienes, va a ser presionada. Desde el versículo 1 al versículo 7 leamos este principio.
el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el llano de Dura, en la provincia de Babilonia. Y el rey Nabucodonosor mandó a reunir a los sátrapas, prefectos y gobernadores, los consejeros, tesoreros, jueces, magistrados y todos los gobernantes de las provincias para que vinieran a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Entonces se reunieron los sátrapas, prefectos y gobernadores, los consejeros, tesoreros, jueces, magistrados y todos los gobernantes de las provincias para la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Y todos estaban de pie delante de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Y el heraldo proclamó con fuerza: se os ordena a todos vosotros, a vosotros, pueblos, naciones y lenguas, que en el momento en que oigáis el sonido del cuerno, la flauta, la lira, el arpa, el salterio y la gaita y toda clase de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Pero el que no se postre y adore será echado inmediatamente en un horno de fuego ardiente. Por tanto, en el momento en que todos los pueblos oyeron el sonido del cuerno, la flauta, la lira, el arpa, el salterio, la gaita y toda clase de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Nabucodonosor levanta esta gran estatua. Se calcula de 30 metros aproximadamente de altura, unos 10 a 12 pisos en nuestras edificaciones de hoy. Puede parecer que no era tan grande, pero si se fijan, estamos hablando de 4.000 años atrás. No estamos hablando de un edificio, sino de una estatua, no hecha de madera, hecha de oro, o recubierta de oros al menos. Era una estatua imponente, intimidante. Era una estatua que provocaba la adoración y estimulaba la veneración. No sabemos si Nabucodonosor la había hecho para venerarse a sí mismo o veneraba un dios babilónico. Lo que sí sabemos es que a Nabucodonosor le cogió con que todo el mundo debía postrarse ante esta estatua. Posiblemente la motivación de Nabucodonosor era unificar el imperio babilónico bajo un mismo Dios. El ser humano tiende a agruparse en función de los dioses que sirve. Nosotros estamos aquí porque la mayoría servimos a un mismo Dios. Eso nos une, eso nos vincula, eso nos da una misma visión de la vida y nos tiende a colocar juntos. Cuando tú tienes un imperio tan amplio, tan vasto como el babilónico, donde tú tienes diferentes culturas, diferentes dioses, es un reto político poder unir a esta gente. Y posiblemente lo que él estaba tratando de hacer era unir las lealtades en torno a un solo Dios. Ahora, sabemos que es una ficción de Nabucodonosor, una pretensión de Nabucodonosor, forzar la adoración de un Dios como este. La gente podía postrarse físicamente, pero no necesariamente se postraba en su corazón. Las lealtades podían verse aparentemente como genuinas, pero al final en el corazón cada quien tiene su Dios y esta gente tenía su Dios. Pero por lo visto él logró que la gente se postrara, que todo el mundo se postrara. Y vemos cómo los primeros 7 versos son como una especie de repetición. Hay varias expresiones, varias listas que se repiten. Y cuando uno lo está leyendo, si usted ha tenido la experiencia de leer este capítulo, y si no lo ha hecho, léalo. Ustedes se van a sentir como que leen el capítulo 2 y leen los sátrapas, prefectos, gobernadores, consejeros, tesoreros. Y luego leen el capítulo 3, la misma historia. Y uno dice, oye, pero qué repetición. Pero lo que el capítulo quiere crear en nosotros es esa sensación de uniformidad que Nabucodonosor logró al que todo el mundo se postrara. Todo el mundo estaba en lo mismo, todo el mundo hacía lo mismo. El montón de gente, pueblos, lenguas, naciones, hacían lo mismo. En ese contexto donde todo el mundo hace lo mismo, donde todo el mundo se postra ante la estatua, lo hacen a un mismo tiempo, al sonido de la lira, la flauta, el salterio, toda esta filarmónica que tenía Nabucodonosor detrás, con toda esta pompa real que Nabucodonosor tenía detrás, era inconcebible que alguien permaneciera de pie. Era inconcebible que alguien propusiera algo diferente. ¿Cómo va a ser? Miles y miles y miles se postran al mismo tiempo ante la pompa real, ante la amenaza real de que el que no se postre será echado en un horno de fuego.
Ustedes no sienten la presión de estos jóvenes. Miles de personas en una gran planicie, al sonido de la lira, del arpa, del salterio, todos se postran ante esta gran estatua recubierta de oro, bajo la amenaza del emperador. Y todo el mundo se postra, y estos jóvenes entre 18 y 20 años, no te arrodilles. Ni inventes, ya lo hablamos esto. Aquí está en juego nuestra lealtad a Dios. Y los ojos de todo el mundo, imagínense. ¿Quiénes son los que no se postraron? La presión a cambiar las convicciones, a cambiar los principios, a que yo haga lo que el montón hace. Ellos pudieron buscar una manera de aligerar esto. Ellos pudieron decir, pero arrodillémonos y adoremos en nuestro corazón a nuestro Dios. Hagámoslo más sencillo. Vamos a hacer un show de esto. ¿Por qué vamos a tener conflicto con nuestro jefe? Conflicto con la sociedad que nos ha acogido y nos está educando y nos está formando. Ellos sabían que esto era un principio que debían mantener. Y la tendencia natural de nosotros como seres humanos es a unirnos a las mayorías. Es a arrodillarnos ante lo que la mayoría se arrodilla. Es a hablar, a vestir, a buscar, a perseguir lo que la mayoría persigue, busca, habla y viste. Queremos ser independientes, pero no tan independientes que nos veamos como diferentes a la mayoría. El ser humano tiene esa tendencia, esa tentación a congraciarse con el jefe y con los demás. Yo no quiero ser el raro, el diferente, el que se para en dos, el que dice que no, el que dice que eso no lo voy a hacer, que no voy a hablar de esa manera, que no voy a perseguir ese principio, que no voy a perseguir ese propósito en la vida. Esa es la tendencia natural del ser humano, a irnos y a congraciarnos con los demás. Eso no hicieron estos jóvenes. Si nuestra decisión y nuestras decisiones en la vida, hermanos, van a ser normadas por la moda, por la filosofía de la época, por lo que la gente piensa, por lo que la mayoría hace, vamos a cometer muchos errores en la vida. Nosotros como pastores a veces tenemos la tentación de hacer lo que la mayoría de los pastores está haciendo, lo que la mayoría de las iglesias están haciendo. La pregunta no es lo que el otro está haciendo, la pregunta es ¿qué me indica la palabra de Dios? Y eso debe convertirse en una convicción sobre la que yo me pare y diga, de esta manera yo voy a vivir. Independientemente de lo que la mayoría haga, independientemente de quién esté sirviendo a quién. En una ocasión, Harry Truman, el presidente norteamericano, reflexionando acerca de las encuestas de opinión, que a veces en Estados Unidos se toman encuestas de opinión para ver cómo vamos a decidir como políticos. Si tenemos una decisión importante que tomar, se hace una encuesta a ver dónde está la mayoría. Y muchas veces el político se siente inclinado, tentado, si es un político, a la mayoría. Por eso muchas veces las decisiones políticas, aunque son populares, no son correctas. Porque no necesariamente la mayoría está en lo correcto. De hecho, bíblicamente, en la mayor parte de los casos, la mayoría casi siempre está en lo incorrecto. Porque somos una raza caída. Somos seres pecadores que en general buscamos nuestro propio beneficio y excepcionalmente buscamos a Dios. Y sabemos que es porque Dios nos busca a nosotros. Pero Harry Truman, hablando de esto, decía, me pregunto, ¿qué tan lejos habría llegado Moisés si hubiese hecho una encuesta en Egipto? ¿Qué hubiese predicado Jesús si hubiese hecho una encuesta en Israel? ¿Dónde habría llegado la Reforma Protestante si Martín Lutero hubiese tomado una encuesta de opinión? No son las encuestas o la opinión pública del momento lo que importa. Lo que importa es lo correcto y lo incorrecto. Importa el liderazgo, hombre de fortaleza, honestidad y convicción de lo que es correcto. Eso hace la historia. Y eso es una gran verdad. Y nosotros vamos a sentir permanentemente, sobre todo si estamos tratando de vivir según este manual de convicciones, que nuestras convicciones parecerán absurdas. Seremos la minoría dentro de un mundo que decide postrarse ante otros dioses.
No dioses de estatua, no una estatua. Hay religiones que todavía adoran estatuas y demás, pero sabemos que esos son los menos. Pero la gente se postra hoy en día ante la popularidad, ante el dinero, ante la comodidad, ante el entretenimiento, ante el sexo, ante muchísimas otras cosas que nos traen placer, que dominan nuestra vida, y lo que domina tu vida es tu Dios. Lo que controla tus decisiones es tu Dios. Y a veces el Dios más adorado no es uno que está fuera de mí, sino que soy yo mismo. Decía el filósofo Nietzsche, que aunque no compartimos su filosofía, él decía que al final el Dios más adorado en el mundo es el Dios yo. Lo que me conviene, lo que me beneficia, lo que me gusta, lo que me parece, lo que yo quiero, ese es el Dios ante el cual todo el mundo se postra. Y todo el mundo está aparentemente adorando otros dioses, pero al final se están adorando a sí mismos. Y hay que la gente hiere y transgrede y violenta para salirse con la suya porque se está adorando a sí mismo. Pero si nosotros decidimos vivir en base a convicciones que están escritas en este libro, vamos a sentir esa presión a claudicar, a traicionar lo que creemos. Porque imagínate, tú eres el raro, tú eres el diferente. La convicción, entonces, no solamente tú sentirás esa presión. Si tú decides vivir por convicciones, tu convicción incluso será criticada por algunos. No solamente presionada y tú vas a sentir, sino criticada por algunos. Leamos del 8 al 12 para que se den cuenta de esto. Sin embargo, en aquel tiempo algunos caldeos se presentaron y acusaron a los judíos. Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor: oh rey, vive para siempre. Tú, oh rey, has proclamado un decreto de que todo hombre que oiga el sonido del cuerno, la flauta, la lira, el arpa, el salterio, la música, la gaita y toda clase de música, se postre y adore la estatua de oro. Y el que no se postre y adore será echado en un horno de fuego. Pero hay algunos judíos a quienes has puesto sobre la administración de la provincia de Babilonia, es decir, Sadrach, Mesach y Abednego, y estos hombres, oh rey, no te hacen caso, no sirven a tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. No solamente hubo una presión sobre lo que ellos creían, no solamente ellos se sintieron raros ante una mayoría que hacía algo diferente a lo que ellos querían hacer y a lo que ellos estaban convencidos que debían hacer. No, su posición generó crítica en otros. Y específicamente fueron unos caldeos. Los caldeos dentro del imperio babilónico eran como un grupo de funcionarios, eran los nobles del imperio. Vinieron con una acusación, y la palabra en el original significa querer comérselo en trocitos. Querían comer. Esta gente hace lo que quiera. Y nosotros sabemos que sus motivaciones no eran sanas, porque lo primero que ellos les dicen a Nabucodonosor: estos hombres quienes has puesto sobre la administración de la provincia de Babilonia, ellos habían sido nombrados en el capítulo 1 por Nabucodonosor para gobernar algunas provincias de Babilonia. Había envidia entonces en estos hombres, en estos caldeos, de que estos judíos honestos, serios, de convicción, le cogieran los puestos. La honestidad, tus convicciones van a generar en otros a veces envidia, a veces acusaciones falsas, porque ellos le dicen: esta gente no te hace caso. Esa es la primera acusación. No sirve a tus dioses, segunda acusación. No se postra ante la estatua de oro que tú has levantado, tercera acusación. La primera era falsa. Ellos le hacían caso a Nabucodonosor. De hecho, ellos estaban en Babilonia, habían venido de otras provincias ante el llamado de Nabucodonosor. Ellos eran funcionarios útiles. No hay queja de ellos como funcionarios. Nabucodonosor no le dice: ustedes son ineficientes, ustedes no sirven para nada, ustedes no están haciendo lo que deben hacer. No, ellos eran buenos funcionarios. Eso era mentira, no te hacen caso. Y a veces las acusaciones contra nosotros por vivir las convicciones que queremos vivir y debemos vivir van a generar críticas en otros, a veces falsas, a veces calumnias. ¿Cuántas veces hemos escuchado que una persona que decide hacer lo correcto en una empresa, viene otro y lo acusa falsamente? O en una iglesia y vienen otros y lo acusan falsamente. Y así en sentido general, tu convicción no solamente será presionada, será criticada. Serás criticado porque te vas a creer o pensar que tú estás por encima de mí. ¿Qué te hace pensar que tú me puedes juzgar? ¿Qué te hace pensar que tú eres mejor que yo? Tú te crees más espiritual que todo el mundo, tú te crees más antiguo que el Papa. Todas esas críticas refraneras las recibimos.
Las recibimos. Y a veces cuando una mujer decide quedarse en su casa para cuidar a sus hijos, ¿de cuántas cosas no se le tilda? Tú no tienes visión, tú no estás pensando bien, ¿qué es lo que te pasa? Cuando un hombre decide decir la verdad a su esposa, no te dejes dominar por la mujer. Síguete dominando, que te van a controlar. No dejes que se te monten arriba. ¿Cuántas cosas y críticas escucha uno cuando uno decide vivir en base a convicciones? Ahora, guerra avisada no mata soldados. Está descrito aquí. Van a venir críticas. Eso es parte de la presión que describimos al principio. La primera presión es la mayoría. La mayoría haciendo una cosa y tú dices, pero es que eso no es correcto. Es que eso no está bien, eso no coincide con lo que yo sé que debo hacer. Esa es la primera presión. La segunda presión es estos críticos específicos que vienen y te dicen cosas concretas para que tú claudiques y cedas ante esa crítica. Pero la convicción no solamente será presionada y criticada, la convicción será amenazada. Versículo 13 al 18 dice lo siguiente: entonces Nabucodonosor, enojado y furioso, dio orden de traer a Sadrac, Mesach y Abednego. Estos hombres, pues, fueron conducidos ante el rey. Habló a Nabucodonosor y les dijo: es verdad, Sadrac, Mesach y Abednego, que no servís a mis dioses ni adoráis la estatua de oro que he levantado. ¿Se fijan que él no menciona la primera acusación de que no te hacen caso? Él no creyó eso son un disparate de los caldeos. Yo sé quiénes son estos hombres, yo sé que ellos están cumpliendo su labor. Y les dice solamente: es verdad que ustedes no adoran a mis dioses y no se postran ante la estatua. Eso sí era verdad. Versículo 15: ¿estáis dispuestos ahora para que cuando oigáis el sonido del cuerno, la flauta, la lira, el arpa, el salterio y la gaita y toda clase de música os prostréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adoráis, inmediatamente seréis echados en un horno de fuego ardiente. ¿Y qué Dios será el que os libre de mis manos? Sadrac, Mesach y Abednego respondieron y dijeron al rey Nabucodonosor: no necesitamos darte una respuesta acerca de este asunto. Ciertamente nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiente, y de tu mano, oh rey, nos librará. Pero si no lo hace, has de saber, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni adoraremos la estatua de oro que has levantado. La amenaza. Ahora la convicción que tú decides sostener, no solamente te sientes presionado por la mayoría, ahora no solamente te sientes criticado por algunos, ahora te sientes amenazado porque si permaneces ahí, hay un costo de permanecer parado en tus convicciones. Hay un costo. Y ese costo puede tomar diferentes matices, diferentes formas. Vamos a ver algunos detalles en un momento. Pero esto es lo que ellos están enfrentando: un costo específico de permanecer parados en su convicción. Y el rey está airado con ellos. Nosotros no nos imaginamos la presión que puede representar esto para estos jóvenes. 18 o 20 años ante el emperador babilónico, un hombre que yo me imagino la pompa real, las vestiduras de Nabucodonosor, uno de los imperios más poderosos del mundo. Este hombre es intimidante. ¿Cómo va a ser? Esto es un absurdo. ¿Cómo ustedes se atreven? Ahora, honestamente, como paréntesis, ¿qué es lo que a Nabucodonosor tanto le molesta? Que 3 de miles no se postren ante, pero ese es el corazón humano, orgulloso, prepotente, arrogante. Quiere que se haga lo que él dice. Y estos muchachos desafiaron al rey y le hace una pregunta. Por lo menos eso le concedió. Es verdad, le dio una oportunidad para que se defendieran. Es verdad que ustedes no se postran ante la estatua y no adoran a mis dioses. Es verdad. Le dice: mira, le voy a preparar aquí un servicio especial. Ustedes están dispuestos que aquí entre nosotros, al sonido del arpa, de la lira, del salterio, de la flauta, ustedes se postran delante de mí. Mira, no lo van a ver. Nadie lo va a ver. Aquí entre nosotros. Cedan a sus convicciones, cedan a sus principios. No hay que hacerte show. Están dispuestos aquí, vamos a hacerlo aquí entre nosotros en la corte real. Póstrense. La presión de condescender con el rey, de estar en buena con él, de evitar el horno, de evitar el costo que representaba pararse en sus convicciones. Valoren su seguridad. Miren lo que está en juego. Es increíble la respuesta de ellos ante esta
oferta. Oferta que va acompañada de una amenaza. Él le dice, ¿quieren hacer esto? Si no lo hacen, honestamente yo no quiero obediencia obligada. Eso no es obediencia. ¿Cuántas veces he hablado? Varias veces con mi hijo, un niño todavía, y a veces que uno tiene que con los niños hablarle con la correa detrás y decirle, papito, te voy a tener que dar una pela si tú no. Y yo me he sentado con él y le digo, mi hijo, yo no quiero que tú me obedezcas porque yo te ofrezco la correa. Esa obediencia no me satisface, no me llena de gozo, me duele pensar que tú me obedeces no porque me amas, sino porque me temes. Pero este hombre, dictador al fin, así quería ser obedecido. Miren entonces cómo ellos no están tan interesados en su seguridad personal, sino más bien en sostener su principio de mantenerse como adoradores del Dios verdadero. Aquí hay una historia de Stuart Kennedy. Es un capellán que se va a la guerra con los ingleses. El capellán sirve como de pastor de los soldados o de sacerdote de los soldados. Y cuando los soldados están afligidos o dolidos, pues el capellán está ahí para ministrarles, instruirles y consolarles. Y este hombre, Stuart Kennedy, le escribe una carta a su esposa y le dice lo siguiente. Él le escribe a su esposa y a su hijo y le dice lo siguiente: la primera oración que quiero que mi hijo aprenda a hacer por mí no es Dios protege a papi. Yo quiero que ustedes pongan atención en qué está enfocado este hombre. Así como los jóvenes no estuvieron enfocados en su seguridad, sino en los principios y las convicciones. Miren cómo este hombre le escribe a su familia. Yo no quiero que la primera oración sea Dios protege a papi. La primera oración que quiero que mi hijo aprenda es Dios, haz a papi fuerte, valiente. Y si tiene cosas difíciles que realizar, dale la fortaleza que necesita para hacerlas. Vida y muerte, hijo mío, no importan tanto. Lo correcto y lo incorrecto sí importan. Papi es papi aún muerto, pero papi deshonrando a Dios es algo horrible aún para decirlo en palabras. Ahora, si quieres pedir por mi seguridad, pues pidan por mi seguridad. Tu mamá también querrá hacerlo, pero pónganlo al final, porque eso no importa tanto. Hombres como este son hombres que hacen historia, que dejan una huella en el corazón de sus hijos y mueven la historia. Hombres de convicciones que se paran en los principios que mantienen. Estos muchachos, al sentir esta amenaza, pudieron cuestionarse: ¿por qué no lo hacemos? Nos arrodillamos aquí, luego nos arrepentimos, le pedimos perdón a Dios. ¿No lo hizo David en el Salmo 52, 51? En el Salmo 42. No hay oraciones ahí de arrepentimiento pidiéndole perdón a Dios por haberle fallado. No, ellos no pensaron de ninguna de esas cosas. No se dijeron, ¿no será que estamos siendo muy radicales nosotros? Que todo el mundo tenga esto. Si nosotros nos morimos ahora, entonces Dios no va a poder seguir usándonos a nosotros. Vamos a protegernos. Ellos no aceptan esto y deciden irse, no según la presión de Nabucodonosor, ni del grupo, ni de los críticos, sino sus convicciones. Y yo vuelvo entonces y me pregunto lo que me pregunté en la introducción del mensaje. Cuando un empleado recibe una propuesta de su jefe para hacer algo deshonesto, o una mujer recibe una propuesta de su pareja de hacer algo impuro, o una mujer decide dejar su empleo y un hombre decide limitar su crecimiento para obedecer los principios de la palabra en torno a la familia, ¿no está enfrentando estas cosas también? La presión de la sociedad, los críticos de algunos, a veces hasta la amenaza. Tú verás, no forme un capital y un patrimonio ahora que después no hay tiempo. Somos amenazados de la misma manera a claudicar, a dejar, a traicionar los principios que nosotros sabemos que son correctos. La convicción entonces no solamente es presionada, es criticada, es amenazada. Hay costos específicos que vamos a tener que abrazar por las convicciones que decimos vivir. La convicción también, el lado bueno es que Dios honra la convicción. Y miren lo que dice el versículo, de los versículos 19 al 27.
Entonces Nabucodonosor se llenó de furor y demudó su semblante contra Sadrach, Mesach y Abednego. Respondió ordenando que se calentara el horno 7 veces más de lo que se acostumbra a calentar. Y mandó que algunos valientes guerreros de su ejército ataran a Sadrach, Mesach y Abednego y los echaran en el horno de fuego ardiente. Entonces estos hombres fueron atados y arrojados con sus mantos, sus túnicas, sus gorros y otras ropas en el horno de fuego ardiente. Como la orden del rey era apremiante y el horno había sido calentado excesivamente, la llama de fuego mató a los que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Pero estos 3 hombres, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados en medio del horno de fuego ardiente. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y levantándose apresuradamente preguntó a sus altos oficiales: ¿no eran 3 los hombres que echamos atados en medio del fuego? Ellos respondieron al rey y dijeron al rey: ciertamente, oh rey. Y el rey respondió y dijo: mirad, veo a 4 hombres sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir daño alguno, y el aspecto del cuarto es semejante al de un hijo de los dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiente y dijo: Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid acá. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron de en medio del fuego. Y los sátrapas, los prefectos, los gobernadores y los altos oficiales del rey se reunieron para ver a estos hombres, cómo el fuego no había tenido efecto alguno sobre sus cuerpos, ni el cabello de sus cabezas se había chamuscado, ni sus mantos habían sufrido daño alguno, ni aun olor del fuego había quedado en ellos. Increíble. Estos jóvenes se enfrentan a Nabucodonosor, les dicen: no tenemos, con relación a esto, Nabucodonosor, yo no sé cómo se lo dijeron. Honestamente, uno le pone tonos y emociones a las expresiones a veces de la Biblia, porque lamentablemente a veces hay poemas que nos expresan emociones, pero la narrativa a veces no nos dice. Si yo le dijera: no tenemos que decirte nada de esto, yo no creo que esa fue la actitud. La actitud en todo el capítulo es que ellos permanecen mansos, tranquilos. No tenemos nada que decirte. En el original, este es un punto que no tenemos que defender. Eso que tú nos propones, no lo vamos a hacer. Tú no puedes matar y no lo vamos a hacer. ¿Ustedes saben lo que es eso? ¿Cómo tú controlas a una persona que no le tiene miedo a la muerte? A veces con nuestros hijos nos pasa que ellos le pierden el miedo a la pela o al de castigo, ¿verdad? Lo hemos hablado con mi esposa, pero es que a él no le importa. A él no le importa si yo lo pongo de castigo. Esa es la peor posición para un padre. Se siente impotente, no puede cambiar la conducta, no puede cambiar lo que el hijo piensa y siente. Hay nada más que orar, hermanos, y ayunar por su hijo. A ver si Dios lo cambia. Sí, porque no lo vamos a... ¿Qué vamos a hacer? Hay algunos que se encienden en violencia y en ira como Nabucodonosor y calienta el horno 7 veces y vamos a darle para allá. Pero este hombre no. Perdón, nosotros no podemos hacer eso. Este hombre se sentía impotente, increíble. Un hombre de convicción, unos jovencitos con convicción, tenían en este momento más poder que el rey Nabucodonosor. El rey Nabucodonosor no los pudo mover. El horno no los pudo mover. Yo me pregunto, ¿quién tenía el poder? ¿Nabucodonosor o ellos? Ellos. Nabucodonosor estaba tan fuera de control que se salió de balance. Dice que su cara se demudó. Eso es una bonita palabra para decir, comenzó a hacer muecas. Literalmente eso es lo que significa. ¿Pero qué es lo que ustedes se piensan? Yo no entiendo. O sea, yo no sé qué fue lo que hizo Nabucodonosor, pero esto es absurdo. O sea, caliéntenme ese horno. Lo cual en la ira Nabucodonosor hizo esa estupidez, porque si tú quieres torturar a alguien con fuego, tú no lo pones a fuego alto, tú lo pones a fuego lento. Caliéntamelo ahí bajito para que coja, que se muera lento. Pero la ira humana es insensata. Santiago nos dice que la ira humana comete injusticia. La ira humana, nosotros en nuestros impulsos de ira y de molestia agredimos y hacemos estupideces e insensateces que a veces nos estamos arrepintiendo después. No, que tú sabes, yo no lo quise hacer. Sí lo quise hacer. Si no lo hubiese querido hacer, no lo hubiese hecho. Pidamos perdón. Pero él hace esta estupidez, manda a calentar el horno 7 veces más. Era tan elevada la llama que los que echaron a los jóvenes en el horno
Se quemaron ellos. Señor, esto no es fábula. Esto no es una historia con mensaje. Esto tiene un mensaje, pero esto es una historia real. De esto hay documentos que indican la presencia de los judíos dentro del reino de Nabucodonosor. Esto es real. E increíblemente, Nabucodonosor con todo su poder no pudo proteger a sus guardias ni aún fuera del horno. Y Dios puede proteger a los suyos aún dentro del horno. ¿Qué principio? No hubo manera. Se ve lo limitado del poder humano y lo ilimitado del poder de Dios. Fuera del horno se queman los guardias de Nabucodonosor. Dentro del horno los siervos de Dios son preservados. Hermanos, Dios no le evita el horno a estos muchachos. Dios los acompaña dentro del horno. ¿Y cuántas veces nosotros recibimos el mensaje de que Dios nos evita los hornos? De que si tú estás en una crisis, eso es Satanás que te ha metido en esa crisis, que eso es el enemigo, que eso son tus decisiones, que eso son cosas que tú has declarado, que te han metido en esos hornos. ¿Y quién condujo a estos muchachos al horno? Sus convicciones. Y Dios dejó. Yo no sé qué pensaron ellos cuando iban siendo conducidos al horno. Bueno, ya esto es lo que hay. Esto es lo que hay. No sé si se alteraron. No sé qué dijeron. Lo cierto es que ellos caen aparentemente calmados dentro del horno. Dios no se los evita, Dios los deja en el horno. Ellos sienten el olor a fuego, ellos ven el humo, ellos ven la llamarada, pero caen y no son quemados. Increíble. Y Dios cambia toda la realidad. Toda la realidad para estos jóvenes fue alterada dramáticamente por Dios. Dios decide honrar a estos jóvenes, decide honrar estas convicciones de una manera inmediata y visible. No siempre Dios actúa así. A veces seguir una convicción no me da un resultado visible inmediato. La mujer que permanece en su casa no ve inmediatamente que sus hijos cambian, ni que su esposo cambia. El hombre que hace eso tampoco ve su familia mejorar inmediatamente. O la honestidad no se ve inmediatamente en el trabajo y se dan cuenta de lo honesto que yo soy y me promueven. No, a veces me cancelan. Pero ojo, eventualmente Dios se da cuenta, Dios lo aplaude y Dios lo honra. Entonces, temprano o tarde Dios lo honra. En 10 o 15 años la madre que se quedó en su casa dirá: gracias, Señor, por haberme llevado a esa decisión tan temprano que ahora yo veo los frutos. Y vienen las otras y dicen: ¿qué tú has hecho? ¿Qué tú has hecho con tus hijos? He estado con ellos, me he dedicado a ellos. Ahora ese es el fruto de mi esfuerzo. Dios honró la convicción. Y así sucede con muchas otras áreas, hermanos. Con muchas otras áreas. A veces la salvación de Dios no es inmediata, no es visible, pero sabemos que Dios honra la convicción. Increíblemente, estos jóvenes, aunque adolescentes, sabían eso. No serviremos a tus dioses ni nos postraremos ante la estatua. Nuestro Dios puede librarnos, pero si no lo hace, si Dios decide no hacerlo visible, no hacerlo inmediato, nosotros sabemos que Dios honra también. Aun cuando Él no interviene de las maneras que yo quiero que Él intervenga. Y ojo, hermanos, ojalá nuestras lealtades a Dios no dependan de que Dios responda lo que yo quiero que Él responda. No nos postraremos a tus dioses, nuestro Dios nos puede librar, pero si no nos responde, si no nos libra, no nos postraremos ante tus dioses. ¿Y cuántas veces nosotros vamos delante de Dios queriendo que Dios responda de la manera que nosotros queremos? Y si no lo hace, estamos bravos con Él. Yo no entiendo a Dios. No, a Dios no hay que entender. Tú no lo puedes entender primero. No, tú no lo puedes entender, yo no lo puedo entender. Somos finitos, limitados, tenemos unos ojos miopes, vemos el ahora, el aquí. Él ve la eternidad, Él ve la historia. Su propósito nos trasciende a nuestra vida. Pensamos que el universo gira en torno a mí y no en torno a Él. Dios me puede librar, pero si no lo hace, tampoco me voy a postrar ante los dioses que este mundo me dice que yo sirva y me postre. Tampoco lo voy a hacer. Y Dios cambia la realidad. Primero Nabucodonosor dice: no fueron 3, hay 4. No lo tiramos atado, tan sueltos. No lo tiramos en el horno de fuego, tan frescos. Fue acostado y están caminando. Toda la realidad, de todas las amenazas, todas las perspectivas de estos jóvenes fueron cambiadas por Dios.
siguiendo su convicción, ellos recibieron de parte de Dios, increíble, un resultado totalmente distinto a lo que el mundo dijo que sería. Totalmente distinto el resultado, por seguir sus convicciones. Y el autor del libro se toma el tiempo para decir lo siguiente. Dice, el fuego, todo el mundo ahora, los sátrapas, prefectos, 7 categorías jerárquicas en la burocracia babilónica, vienen todos, los prefectos, los sátrapas, los nobles, todo el mundo. Primero, estos hombres no habían tenido efecto alguno del fuego en sus cuerpos, ni en sus cabellos, ni en sus mantos, ni olor. Ni olor. Lo más difícil del mundo de sacar es un olor a humo en una ropa. Y el narrador se toma el detalle de que Dios protegió íntegramente a estos jóvenes. Hasta la ropa fue cuidada. Y ese es un gran principio. Dios honra la convicción. Dios la honra. Y la convicción no solamente es honrada por Dios. La convicción, tu convicción, mi convicción, bien vivida, puede traer gloria y honra a Dios. De vuelta. Dios te honra a ti y en la medida que tú vives tu convicción, tú le honras a Él. Versículo 28 al 30. Habló Nabucodonosor y dijo: bendito sea el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, que ha enviado a su ángel y ha librado a sus siervos que confiando en él desobedecieron la orden del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a ningún otro Dios excepto su Dios. Por tanto, proclama un decreto de que todo pueblo, nación y lengua que diga blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y sus casas reducidas a escombros, ya que no hay otro Dios que pueda librar de esta manera. Entonces el rey hizo prosperar a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. Resultado final de vivir una convicción, la honra de nuestro Señor. Nabucodonosor es un hombre y sus circunstancias, como decía Ortega y Gasset. Hace unos minutos, el que no obedece mi decreto, lo meto en un horno de fuego. 10 minutos, no sé qué tiempo pasó, 10 minutos después, el que no honra al Dios de estos muchachos, lo descuartizo. Un hombre movido por las circunstancias, por lo que él observa, me conviene estar con ese Dios. Yo no creo que este hombre se convirtió ahí. Yo por lo menos creo, después de hacer un estudio del libro de Daniel, que él se convirtió en el capítulo 6. Por aquí no. Porque lo que pasa después evidencia que él no se convirtió. Pero por lo menos él quería que este Dios estuviera de su lado. Le pasó como el entrenador de fútbol que se proclamaba ateo, pero siempre le pedía a un pelotero, a un jugador que orara antes de cada partido. Y alguien le dijo: pero coach, ¿pero usted no cree en Dios? Sí, yo no creo, pero si hay alguno, yo lo quiero de mi lado. O sea, Nabucodonosor viene y dice: no, es que no hay un Dios, el Dios altísimo, no hay un Dios que pueda librar como este. Al menos Nabucodonosor reconoció el poder de Dios y dice: bendito sea el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego. Y a mí, yo me resisto a decirle esos nombres, sus nombres originales, judíos. Estos nombres, Sadrach, Mesach y Abednego, todos tienen que ver con dioses babilónicos. Y era una forma de cambiarles la identidad a ellos, de decirle: tú no eres lo que tú dices que eres, tú eres Sadrach, Mesach y Abednego. Sus nombres son Ananías, Misael y Azarías. Y él le dice: ese Dios, bendito sea el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego. No hay un Dios que pueda librar. Fíjense cómo vivir la convicción trajo que un pagano, idólatra, dictador y sanguinario honrara a Dios, al menos de boca. Al menos Nabucodonosor le temió a ese Dios en ese momento. Él no se postró, pero le temió. El que habla en contra de este Dios va a ser descuartizado. Ese hombre no podía tener una relación funcional con nadie. Con nadie. Usted no es, lo quemo, lo otro, lo descuartiza. O sea, él era una cosa incontrolable. Pero al final, entonces, puede ser que tu vida no necesariamente lleve al mundo a postrarse ante tu Dios, pero lo va a honrar. Porque verán en tu vida que no hay Dios como Él. Que no hay Dios como Él. Vivamos las convicciones de la palabra de Dios. Vivamos las verdades que están aquí. No esperemos salvaciones inmediatas y visibles de parte de Dios. Pueden venir,
pero no necesariamente van a ser inmediatas y visibles. Pueden ser largas y posteriores sus honras, pero serán seguras. Serán seguras. Tan seguras que hay un grupo de gente, dice Hebreos 11, que muere sin haber recibido las promesas, pero murieron confiando, saludando desde lejos, sabiendo que Dios se las daría, porque ellos aspiraban a una ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios. Así que tu convicción puede ser presionada, amenazada, criticada, pero Dios la va a honrar. Y al final tu convicción honrará a Dios si tú la vives, si te paras en ella. Que eso sea una realidad para cada uno de nosotros.